Parte de este proceso inicial, pues viene acompañado de reacciones enzimáticas, entre ellas la vitelina, que se forma a partir de una cascada de calcio que permite, y eso lo vamos a ver en el capítulo 14, que la liberación de calcio que se va a generar gracias a unas células corticales que están aquí alrededor del núcleo, van a permitir la liberación de una proteína que se llama vitelina y sellar para que ya no haya la poliespermia o que ya no empiecen a entrar algunos otros espermatozoides. Entonces, en este momento se bloquea todo lo que es la fertilización y empieza un proceso de, como les dije, recombinación, segmentación y la formación de varias células que van a ir acompañándose de división celular. Aquí empieza una mitosis acelerada y en la cual les voy a explicar a continuación. Entonces, cuando ocurre la fertilización, durante la fecundación, va a formarse el cigoto, que en realidad es la unión de las dos células. Después va a haber una división o una segmentación, es el proceso de segmentación de ese cigoto, y se va a formar la mórula. Después viene la blastulación, que es cuando ya se forman más de 32 capas y que van a ir empezándose a diferenciar mediante receptores y algunas proteínas o algunos genes para formar la primera etapa del embarazo, que sería la organogénesis del embrión. Pero antes de que ocurra todo eso, vamos a ver que normalmente el punto inicial donde ocurre la fecundación se le conoce como la región ampollar de la trompa de falopio, ya sea si ocurrió la ovulación en el ovario izquierdo o en el derecho, dependiendo, pero normalmente la fecundación se va a dar en este tramo de las trompas de falopio. Aquí ocurre todo lo que es la reactivación y el sellado, y luego la segmentación de una a una de las células que van a formar la gástrula y la mórula. Todo esto va generando también cambios en el ambiente, ayudados por la gran cantidad de estrógenos, porque los estrógenos permiten que pueda haber una anidación de este óvulo fecundado y va a ir a llegar a encontrarse cercano al endometrio. Y en el endometrio va a haber una pequeña herida en la superficie para poder provocar que se anide la primera capa de lo que es la gastrulación y empezar a generar un tejido más a lo que era el blastómero, que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, aunque primero se forma el blastocito, que son aproximadamente unas 32 células, esta tiene que ir diferenciándose en capas porque se va a generar donde va a ser donde se va a formar la cavidad amniótica y donde se va a poder penetrar dentro de la cavidad del miometrio. Y esto es bien importante porque al hacer una pequeña herida se forma como una cicatriz. En este caso, esta cicatriz tiene que generar como un coágulo y aquí va a permitir la adhesión de lo que es el blastocito, ¿sí? ¿Para qué? Para que también a partir de aquí se vayan diferenciando vasos sanguíneos que van a permitir formar el trofoblasto, que va a ser parte de la placenta. Y luego, ya conforme van pasando los días, de 12 a 13 días aproximadamente, ya se forma la cavidad amniótica, se forma todo lo que es el inicio de la vascularidad dentro de la placenta y empieza entonces a formarse las cavidades y se llenan de líquido principalmente. Se dice que es una etapa edematosa donde se infiltran algunas sustancias de nutrición y esto es lo que va a generar la formación del saco vitelino con el líquido amniótico. Entonces, este proceso que parece un poco complejo en cuanto a la división celular se le llama implantación. Si no hay una buena implantación, no va a haber la correlación más adelante de la diferenciación embrionaria. Entonces,
si estamos viendo que en los primeros días de la implantación, que es 1, 2 y 3 días, ocurre principalmente la división del blastómero, posteriormente ya en la tercera semana va a ocurrir la formación del citotrofoblasto, que va a ser la parte de la placenta, y luego se van a empezar a formar el mesodermo ya con la integración al endometrio, y el endotelio vascular, que es donde se van a empezar a formar nuevos vasos sanguíneos para poder nutrir al embrión. También se van a formar otro tipo de vacuolas que van a permitir la nutrición adecuada del embrión. Y ahorita en forma organizada lo voy a ir describiendo. Vamos a ver cómo se va a formar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo a partir de lo que es principalmente la 12ª semana del desarrollo embrionario. Entonces, para fines prácticos, se divide el embarazo en el primer trimestre, que es donde va a haber la organogénesis. El segundo trimestre es el gran crecimiento del feto y el desarrollo de órganos, ¿sí? Principalmente torácicos y abdominales. Y el tercer trimestre, más que nada, va a ser los movimientos de adaptación, maduración de todo lo que es oído, gusto, olfato, sigue el crecimiento a nivel del cerebro, y el bebé pues se va a encajar en la cavidad uterina para poder nacer y prepararse para el proceso del parto. Aunque no les mandé la parte 3, esa es la fase final de la terminación del desarrollo fetal. Por si la quieren ver, ahí hay 2 tipos de embarazo, de partos, ¿verdad? Secuenciados, el parto por cesárea, porque hay complicaciones, el bebé se le atora el cordón umbilical, y luego viene la parte de un parto normal con todas sus mediciones que le van haciendo a la madre. Entonces es un buen apoyo para entender este proceso final. Betsy, una pregunta. ¿Sí? Entre la cesárea y un parto normal, ¿cuál es mejor y por qué? ¿O son iguales? No importa. Bueno, recuerden, según lo que hemos visto en cuanto a la formación académica, en este caso no es cuál es mejor y cuál es peor. Va a depender de las oportunidades que tiene la madre en cuanto a la dilatación, el que el bebé no venga en posiciones anormales, o que esté atravesado, o que pueda tener complicaciones durante el parto. Por eso es que ahora ya como que se programa todo este proceso final. Las cesáreas normalmente van indicadas para mujeres que han tenido complicaciones durante el embarazo, o que el bebé viene muy grande, o que posiblemente está atorado, o que ya no se mueve mucho. También para madres con procesos, con enfermedades como diabetes, con enfermedades a veces con obesidad. Entonces, para no dar un riesgo a la madre, también se programa la cesárea. Y también se puede programar cesárea en procesos de cambios de grupo sanguíneo. Ya vieron esto con el doctor Edgar. Madres que son estrechas de la cadera, muy delgaditas, también se les tiene que hacer el proceso de cesárea, y porque aunque dilaten correctamente, la cadera no va a soportar la abertura durante el nacimiento del bebé. Entonces, por eso es que se programa, pero en realidad, como decía un ginecólogo, no hay como un parto normal, siempre y cuando la mujer esté fuerte, tenga todo su proceso de salud complementado, porque si no se arriesga la vida del bebé, hay sufrimiento fetal y se arriesga la madre.
Para eso es cuando se solicita, y a veces también en una madre primeriza con problemas de que no quiere tener, le da miedo su parto, entonces también el médico mejor lo programa para cesárea. Para eso, esas son de algunas indicaciones, Isa. ¿Y en el bebé no habría algún factor, o sea, a la hora de nacer por cesárea o por parto, no hay algo que cambie en ese bebé? No cambia. Es más rápido por cesárea, pero se tarda más. En el caso, la cesárea, el único inconveniente es que la madre tiene que tener más cuidados posparto, ¿sí? Porque por la cicatrización, por algunos medicamentos que le van a dar, que pueden afectar al bebé, tentativamente, pero ya sea un bebé que nace de vía normal o por cesárea, no hay complicaciones, porque sale protegido. Si ustedes por la tarde vean la tercera parte y van a ver las diferencias, pero es para evitar el sufrimiento fetal principalmente. En ambos casos se opta por evitar el dolor poniendo la anestesia raquidia, pero eso también puede hacer que el bebé no respire suficientemente rápido. Entonces, sí son algunas de las complicaciones. Gracias, Betsy. Betsy, una consulta. Ajá. Por ejemplo, si los ojos, por ejemplo, un bebé que nace a los 8 meses no completa su ciclo de embarazo, sí está suficientemente desarrollado para ser un bebé sano y todo, pero hay alguna posibilidad de que no se desarrolle algo completamente, así como los ojos o el sistema nervioso central, o vaya a tener alguna dificultad más adelante el bebé. No, normalmente cuando un bebé ya está a término, prácticamente está a finales del octavo mes, y hay niños que logran sobrevivir en el séptimo mes. Lo último que termina en diferenciarse y formarse es el pulmón, en el sentido que se está formando una solución como jabonosa que se llama surfactante. Eso permite que cuando el bebé nazca no colapsen sus pulmones. Entonces, si se sospecha que la madre ya no puede con el embarazo y va a tener un bebé 7 mesino o de 8 meses, antes de que nazca se le inyecta corticosteroides para que el niño empiece a producir más surfactante y no tenga un problema pulmonar al nacer. Pero en realidad a esa etapa, séptimo, octavo y noveno, y ya el noveno mes, ya se formaron todos los órganos, ya solamente está preparándose el bebé para adaptarse a la vida respiratoria, a la vida ya sin el líquido amniótico. Entonces ya viene un proceso de adaptación y de madurez de órganos como el hígado, el intestino, el páncreas, pero todo lo demás ya está formado, los ojitos, los oídos, todo. Recuerden que no van a ver bien durante el primer mes del posparto, porque el ojo se tiene que ir acostumbrando a las imágenes, a las sombras, a los colores, y termina su madurez como 5 meses después del parto. Pero todos los demás órganos ya están formados. Si no estuvieran formados, se le llamaría una anomalía congénita. Pero todo está formado correctamente. ¿Sí, Ricardo? Sí, gracias. Inclusive, si un niño nace ciego, los médicos ya saben qué técnicas deben de hacer para ver si está ciego o nace sordo o tiene algún problema nervioso o espástico, ¿sí? ¿Sí, Ana? Por ejemplo, con la epidural, creo que es la anestesia intrarraquídea. ¿Hay alguna complicación para la madre después de tener la epidural? Pues las complicaciones suelen pasar si no lo ponen correctamente. Pueden tener adormecimiento en algunas articulaciones, a la mitad del cuerpo, en los brazos principalmente, pero se juega un poco con el hecho de que va a evitar el dolor, que es un dolor que no les puedo describir. Entonces eso va de la mano con el proceso de rehabilitación de la madre.
Recuerden que hay niños que aunque nacen por parto normal, aparte hay que hacer otro tipo de aberturas a nivel de la vagina para que no vaya a rasgar la cabecita a las madres. Entonces, tiene más ventajas que desventajas. Solo sí se ha visto que cuando la anestesia se pone y pasa mucho tiempo en que nazca el bebé, sí puede ser que el bebé nazca con algún proceso de hipoxia o que esté como mareado, pero de ahí no hay muchas complicaciones con respecto a la epidural. Sí, y por medio del examen, Gracias. por medio del APGAR, se puede, no sé, tal vez calcular si un bebé trae alguna anomalía, por ejemplo, congénita o un daño al sistema nervioso central por exposición a un teratógeno. Sí, para eso los residentes hacen ese tipo de pruebas, no solamente es pesar, ver el color de la piel, si tienen ictericia, hacen algunas manipulaciones con el bebé para ver su motricidad y para ver su reacción a ciertos tipos de estímulos. Como les digo, hay un ejercicio que como que se lanza el bebé como si se les fuera a caer para ver cómo reacciona de inmediato estos estímulos nerviosos. Son muy importantes para calificar el APGAR. Y por otro lado también se sacan algunas mucosidades del esófago del bebé que pueden estar atorando la deglución y se revisa todo el cuerpecito, además se le toma muestras para hacer pruebas de tamizaje y si viene, se le ve alguna anomalía congénita, se le hace un ultrasonido para ver si no tiene una alteración interna. Es lo que normalmente tienen que ser muy cuidadosos los pediatras. Sí, muchos pediatras, los mejores son neonatólogos y llevan todo el proceso posterior al parto. Pero todas esas cosas son medidas durante el nacimiento del bebé. Si se nos termina el tiempo, volvemos a empezar. ¿Sí, Pablo? Muchísimas gracias, Betsy. Ok. Licenciada, buen día. Entonces el tamizaje sí es, en pocas palabras, obligatorio desde el nacimiento, ya sea en un hospital privado o público. Sí, sobre todo y cuando ya se sabe de un antecedente genético metabólico. Pero sí, hoy en día a todos los niños se les tiene que hacer el tamizaje. Yo no Ya sé hay si... disponible, Mire, en las instituciones públicas. No estoy segura a menos que el pediatra lo solicite. A ver, Brandon, por ejemplo, si un niño nace en el hospital general y el pediatra y el genetista revisan que hay una alteración metabólica, ¿sí? No sé si me escuchan.